¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy es lunes 29 de diciembre del 2025 y vamos a estar en esta mañana con dos temas muy importantes. El primero, en un ratito, vamos a estar con Caro Ramos, con todo lo que es la agenda del oficialismo, con los temas que se pretenden tratar en extraordinarias. Básicamente todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, y vamos a estar con María Cafferata con todo lo que hay todavía de lo que aconteció el viernes con la aprobación clave, celebrada, del presupuesto 2026 por parte del gobierno, con muy buenos números globales. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, buena semana, la última del 2025. Y bueno, bien lo decías, la Libertad Avanza se llevó una conquista importante con el presupuesto, unas sesiones extraordinarias bastante accidentadas, podríamos decir, sí, ¿no? Con la caída de un capítulo en la Cámara de Diputados, un capítulo importante, con la postergación del debate de la reforma laboral también en el Senado y con algunos cortocircuitos en diputados con los aliados. Sí. Del oficialismo por lo que fueron los nombramientos en la Auditoría General de la Nación. Así que fueron unas sesiones extraordinarias bastante turbulentas que sobre el final, en el minuto 90, podríamos decir, el oficialismo pudo salvar con la sanción del presupuesto que marca un hito, porque venimos de dos prórrogas sucesivas, con lo cual es el primer presupuesto sancionado de la gestión de Javier Milei. Así que estamos con esas repercusiones y lo que viene, Pato. Después te quiero preguntar, porque obviamente no estaba en el tratamiento del proyecto que llegó al Senado, todo lo que tenía que ver con el famoso capítulo 11 y el tema de discapacidad y el tema universidad, pero estaba la merma en lo que era un objetivo de años anteriores de que el presupuesto en educación no podía bajar del 6%. Sí. Eso que no llamó prácticamente la atención en diputados fue un tema central en el Senado. Después te pregunto. Y ahora, María Cafferata. Cafferata, el número final, los 46 votos que logra el oficialismo para el presupuesto, ¿te llamaron la atención? ¿Eran esperables? ¿Qué decís, Cafferata? ¿Cómo estás, Pato Méndez? Buen día, Caro. Sí, a ver, el dato es, hubo un viraje de la lectura política de la sesión del viernes, lo que había pasado la semana anterior en la Cámara de Diputados. El gobierno logra convertir el fantasma de la derrota en diputados en un principio de victoria. Es una victoria no solamente porque logró sancionar por primera vez el presupuesto, es una victoria por el número con el cual logró sancionar el presupuesto. Un número muy impresionante y es una victoria también porque logró romper el peronismo. Claro, también, ahí exactamente. Hubo 3 votos del peronismo, sí. Y cuando decimos el peronismo estamos diciendo de ese interbloque que en algunos casos incluso formaron parte de las elecciones con Fuerza Patria, que no eran necesarios esos 3 votos. El gobierno podría haber perfectamente sancionado el presupuesto sin esos 3 votos, pero fue a la búsqueda de tenerlos para ofrecerle principalmente al Tesoro de Estados Unidos, que era con el que se había comprometido para tener sancionado un presupuesto, de que podía alcanzar una mayoría amplia que incluía ese sector de la oposición más dura dentro del peronismo. Entonces, el gobierno logra cerrar el año con una victoria muy importante que desplaza tal vez que no es el presupuesto original que quería el gobierno, porque ya nos olvidamos, pero acá no está el capítulo 11 que en diputados se volteó. Hubo un intento de reincluirlo, no se logró, el triunfo fue, bueno, aunque sea nos quedamos con el capítulo 2. Claro, exactamente, sí, es así. Bueno, estamos en orden del día, 11 de la mañana, 4 minutos. Va a ser mucho calor, ya hace calor, pero se estiman máximas de 37 grados para hoy. Títulos y ya seguimos, por favor. Recordamos, el Senado sancionó el presupuesto 2026, como decía María Cafferata, 46 votos a favor, 25 en contra. Se aprobó con esos números la propuesta del Ejecutivo. El otro tema que tiene un fin de año muy movilizado en los bancos. El Senado convirtió en ley el proyecto de inocencia fiscal. La iniciativa del gobierno tuvo 43 votos a favor, 26 en contra. De manera previsible, el presidente Javier Milei celebró la aprobación del presupuesto
2026. Lo que viene llamarían extraordinarias en febrero para avanzar con modernización laboral y el nuevo Código Penal. Ahí estamos, vamos con Caro Ramos. Ramos, nos ocupamos, dale. Bueno, vamos a charlar, Pato, de los temas pendientes, lo que va a ser un poco la Agenda 2026 en el Congreso, no solamente en extraordinarias, que van a ser seguramente en el mes de febrero, sino también a lo largo del resto del año ordinario, ¿no? Enero va a ser un mes, Pato, donde, bueno, muchos legisladores ya se fueron. Sí. De hecho, te agrego un dato. A ver, el día viernes, cuando se estaba discutiendo el presupuesto 2026, la principal duda, la principal incógnita era ¿qué pasa si esto vuelve a diputados? Porque, claro, sí, si caía el famoso artículo 2, que después María va a estar desarrollando cómo fue esa discusión, era una modificación al proyecto y volvía a diputados. En diputados, la verdad es que no estaban dadas las condiciones para sesionar. Martín Menem no tenía garantizado el quórum ni hoy ni mañana. Hablaban de una fecha posible el 6 de enero. Decían. Sí, pero tampoco estaba del todo asegurada. No, claro. Eran versiones, pero lo cierto es que Menem no tenía garantizado poder sesionar en lo inmediato, por lo menos. Así que hubiese sido un revés durísimo para el gobierno la vuelta del proyecto a diputados. Ahí estuvieron puestos los esfuerzos de Patricia Bullrich, ¿no? En lograr que se sancionara tal cual provino de diputados, a pesar de que, como decía María, no era la versión que ellos hubiesen deseado, ¿no? Pero bueno, en definitiva se sancionó la ley. El gobierno celebra. Digo, el tema podría haber sido que era un gran problema si esto volvía a diputados. Sí. Porque decime, en el Senado, ¿había número para votar el capítulo 11? ¿Había número? El que, ¿no? El que bocha la Cámara de Diputados, no. Esa es una conversación que tiene Patricia Bullrich con los aliados, fundamentalmente con el radicalismo. Una semana antes había conversaciones diarias, incluso los fines de semana, que decía, a ver, ¿cuál es el escenario para que introduzcamos a último momento ese capítulo que, entre otras cosas, incluía la derogación de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad? Transferencia de fondos también a No la había ciudad. escenario para que los radicales acompañaran, el resto de los sectores del peronismo tampoco querían acompañar. Nosotros aprobamos un presupuesto como vino en diputados. Cosas nuevas no vamos a dar. Entonces, porque digo, ese hubiese sido el caso donde el presupuesto volvía a también diputados. Si se reimplantaba el y no Senado, se volvía. Claro, exactamente. Sí, exactamente. Pero bueno, también los tiempos jugaron a que hubiese ley el mismo viernes, ¿no? Porque, insisto, no había chances de sesionar en lo inmediato en diputados. Esto fue capítulo presupuesto. Nos metemos ahora sí con los temas que vienen en 2026. Por supuesto, Pato, todas las miradas puestas en la reforma laboral. Que también hay que decirlo, la postergación del debate de la reforma laboral fue un coletazo de lo que pasó con el presupuesto en diputados. Claro. ¿Qué pasa? Cuando cae el capítulo 11 del presupuesto en diputados, ahí en el Senado dicen, recalculemos un poco, prioricemos el presupuesto y en todo caso dejemos la reforma laboral para febrero, porque además tampoco estaban los consensos del todo cerrados, ¿no? Con los aliados, esto hay que decirlo. Entonces, la consecuencia directa de lo que pasó con el presupuesto en diputados fue la postergación de la reforma laboral en el Senado. Hay que aclarar, como dice la placa, que ya tiene dictamen igual. Ahí lo que dijo Bullrich fue, firmamos el dictamen para tener el instrumento, pero esto va a seguir, se va a seguir negociando y no va a ser el definitivo. Va a haber más modificaciones de acá a febrero, que la fecha que ella puso es el 10 de febrero, se estaría votando esto en el Senado si se dan los acuerdos necesarios, ¿no? Te diría en términos muy futbolísticos, el gobierno ha ido entendiendo que ganar 1-0 también te da 3 puntos o también te permite llegar a la final. No es necesario que ganes por goleada, ¿me entendés? Con 1-0 y en el minuto 90 te alcanza. No me gusta la definición. Pero claro, es así, ¿viste? Exacto. ¿Para qué porque se querían meter el presupuesto sin tocarlo, se querían meter con la reforma laboral? Bueno, celebrá que la verdad que es un datazo que tenés presupuesto, ¿no? El gran problema, Pato, del oficialismo en estas sesiones extraordinarias fue que se fijaron objetivos demasiado ambiciosos. Claro. Patricia Bullrich se imaginaba estar votando el presupuesto el día viernes junto con la reforma laboral, ¿recordás? Ese era el plan original. Parte de los errores propios que tuvo la Libertad Avanza, un exceso de confianza quizás, y objetivos tan difíciles de cumplir que termina pareciendo derrotas. Eso es lo que sucede, ¿no? Sí. Pero bueno, en definitiva la reforma laboral sigue en pie y, insisto, se va a votar en febrero
junto con la reforma de la ley de glaciares, que Hoy también... lo escuché a Tauche, muy proclive, no sé, habrá que ver También hasta lo escuché en una radio, ¿viste? sí. Bueno, pero proclive a la posibilidad de cambios, ¿eh? ¿En reforma laboral? Sí, en reforma laboral. Es que sí. A ver, el diálogo que hubo con los aliados es que el proyecto que presentó el Ejecutivo no es el proyecto que se va a sancionar. Y menos en un Congreso, no, en una Cámara como es el Senado, que pasó de ser la Cámara más opositora al gobierno de Milei a la que finalmente le terminó siendo más concesiva. Los radicales están pidiendo cambios. Los peronistas más díscolos también están pidiendo cambios. Y recordemos que acá entra un actor que no estaba durante el presupuesto, que es la CGT. Y la CGT, que llevó a cabo una movilización la semana pasada, que es una CGT que está amenazando con un paro general, y es una CGT que conversa con los gobernadores. Los gobernadores no quieren enemistarse tan públicamente con la CGT, y acá no son solamente los peronistas. Entonces ahí hay una negociación. El gobierno, uno puede decir que hasta acá tampoco María se quiso enemistar con la CGT, el gobierno. No, efectivamente no. Hubo incluso modificaciones en el texto final que se terminan respecto a las cuotas sindicales. Ahora, es un proyecto que tiene muchas rispideces con la CGT que se terminaron avanzando. En la letra y fina que es muy malo para la CGT. Sí, que la CGT no quiere que se sancione. Entonces, además de la derrota en diputados, la movilización de la CGT y el estancamiento de esas negociaciones llevaron también a que se pateara para febrero, porque eso no se había resuelto. Exacto. Y los puntos más polémicos de la reforma laboral siguen en pie, ¿no? El cálculo de las indemnizaciones, los cambios siguen en pie. El tema de este nuevo fondo de asistencia laboral que se va a financiar con ese 3% que deja de financiar al sistema previsional también sigue en pie. El banco de horas sigue en pie, el fin de la ultraactividad sigue en pie. Digo, los temas conflictivos para el sindicalismo siguen estando en el dictamen. Entonces, de acá a febrero van a seguir las conversaciones, Pato. Bueno, reforma laboral va a ser el gran tema de la segunda fase de las sesiones extraordinarias, pero a su vez también estamos a la espera de 3 proyectos, que uno es la reforma del Código Penal, que lo mencionabas en los títulos. Acá todavía no está claro si va a ingresar por diputados o por el Senado. Y también hay que decir, es un proyecto que ya fue anunciado varias veces, digo, en actos públicos. El último se hizo, creo, en el penal de Seiza, con Patricia Bullrich como ministra, pero todavía no está el proyecto ingresado, así que no sabemos con certeza en qué consiste, más allá de los anuncios y los títulos. Algunos esbozos es que, por ejemplo, lo que es hoy prisión perpetua, que no se atiene al significado literal, la perpetua pueden ser 15 años, 12 años, bueno, intentarían que la perpetua sea perpetua, esto es que te meten preso y no salís hasta que te mueras. Es uno de los cambios que habrá que ver. Habrá que ver si lo pueden instrumentar, pero era una de las ideas, por ejemplo. Premisa es aumento de las penas. Sí, exactamente. Exactamente. La reforma tributaria es otro de los temas que también es un gran título, pero todavía no está ingresado el proyecto, que ahí también lo que trascendió es que buscan simplificar un poco la maraña de impuestos existente en el día de hoy. Hay un tema con las provincias también, los impuestos coparticipables, ingresos brutos. Bueno, va a ser todo un debate también el tema de la reforma tributaria. Y este último que pongo entre comillas porque es el título que le dio el gobierno, libertad educativa. ¿Qué también. es eso? ¿Te acordás que trascendió que iban a enviar un proyecto para... ¿El voucher? No, a ver, en la idea, digamos, es reducir la injerencia del Estado en la educación, priorizar el rol de las familias, etcétera. Un poco polémico fue en su momento cuando trascendió este proyecto. Desregular, ¿no? Desregular la educación, modificar la ley vigente. Todavía, insisto, no está el proyecto, así que no tenemos el detalle fino, pero es otro de los temas con los que el gobierno quiere avanzar. Todo esto, Pato, forma parte del Consejo de Mayo también, ¿no? Lo que se trabajó en el Consejo de Mayo, esos famosos 10 puntos de reformas, porque justamente lo que quiere el gobierno es que el 2026 sea el año de las reformas, ¿no? Un poco esa es la meta. Y perdóname, antes tenías ley de glaciares también hablado. Ley de glaciares, sí, punto, tuvo dictamen, sí, la mencioné. Sí, tuvo dictamen al igual que la reforma laboral, pero también pasó a febrero porque, digamos, fue barrida también por la reforma laboral y los dos corrieron la misma suerte, ¿no? Todo pero va a me febrero. parece que con todo lo que es el hilo andino que va desde Jujuy a Neuquén, y el apoyo de los gobernadores, me parece que eso tendría andadura, ¿no?
Sí, si uno ve a priori... No veo hoy senadores opuestos, pero bueno. No, a ver, el kirchnerismo duro está muy en contra y también entra a jugar otro actor. María hablaba de la CGT. En este tema entran a jugar las organizaciones ambientalistas que están denunciando que la ley significa un retroceso en materia de protección ambiental. Porque baja los estándares, digamos. Entonces, ahí hay una discusión, si se quiere, constitucional, de a quién tiene la competencia y demás, pero lo cierto es que es una flexibilización de la ley vigente. Chubut sigue siendo muy opuesta. En Mendoza logró el gobierno un respaldo a la ley de glaciares provinciales, efectivamente con el apoyo de senadores peronistas. Sí, y hay que decir que esta ley fue enviada justamente como moneda de cambio para que gobernadores apoyaran en otros temas, ¿no? Claro, esa fue la clave. De hecho, el gobernador Orrego de San Juan y Jalil de Catamarca pasaron por Casa Rosada, se reunieron con Santilli y son dos de los que están reclamando fuertemente esta ley. Vamos a la tercera placa. Voy a enumerar porque a veces lo perdemos de vista. Pero hay un montón de cargos institucionales vacantes en la justicia y otros, diría, que el Congreso tiene que nombrar. 2 vacantes en la Corte. Seguimos con una Corte Suprema de Justicia incompleta por las vacantes. Y con los 3 que quedan con problemas de vacaciones, porque son pocos. Mirá, no me digas. Una declaración de Rosati que nos juega todo el mundo. ¿Cuál es el problema de ser 3? Y dice, tenemos inconvenientes para ponernos de acuerdo con las vacaciones. No pueden coordinar entre ellos. Exactamente. Bueno, imagínate en qué estado está la Corte, la verdad. Pero bueno, deberían ser 5, hay 3 porque las vacantes que dejaron Juan Carlos Maqueda y Elena Hayton en su momento todavía no se pudieron cubrir. No olvidemos que a lo largo de todo este año se debatió la ampliación de la Corte y eso quedó en la nada, en la absoluta nada. El gobierno nunca fijó posición al respecto y veremos si el año que viene pueden finalmente nombrar a estos 2 jueces. Y abro un breve paréntesis. Es más, anunció uno, lo promocionó, juró y se fue a los 2 meses. Un integrante de la Corte. Mansilla, exactamente, García Mansilla. Que primer integrante de la Corte Suprema que es rechazado su pliego en el Senado de la Nación. Y nombrado porque fue nombrado por decreto. Aparte de haber sido nombrado por decreto, tomó la decisión de jurar sabiendo que, o tal vez no lo sabía, los votos nunca habían estado para su... Exacto, y en el caso de Ariel Lijo no había llegado a jurar, de modo que ni siquiera llegó a asumir. Porque justamente García Mansilla era uno de los que votó en contra de la licencia que pedía Lijo. Lijo pedía licencia como juez federal por las dudas. Por las dudas. Bueno, ahora sigue como juez federal, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Bueno, otros cargos vacantes son la Procuración General de la Nación, también hace años que está el procurador interino. Desde Gil Carbó. El de Gil Carbó, exactamente. Desde Gil Carbó, sí. 3 vacantes por la AGN en el Senado, porque obviamente se cubrieron las de diputados, pero faltan 3 del Senado. Y en el Senado, Pato, se da una situación bastante similar a la de diputados, porque de los 3 cargos vos tenés, obviamente, uno para el peronismo, uno para la Libertad Avanza y el tercero está de nuevo entre signos de interrogación. Si vamos a los números, le correspondería a la UCR, que tiene 10. Pero obviamente el PRO quedó muy lastimado con lo que sucedió en diputados, también va a querer el PRO meterse en esa pelea. Así que vamos a ver cómo se resuelve. Por lo pronto, Bullrich el viernes pasado en la sesión dijo, no metamos tema AGN acá, no embarremos la cancha, aboquémonos al presupuesto y AGN quedará para 2026. Así que es otro de los temas pendientes. Defensor del Pueblo, lo menciono porque también este año se inició el proceso, se constituyó la comisión, hubo reuniones, pero también quedó en la nada. Yo te digo una cosa, para un presidente argentino creo que es más difícil nominar un defensor del pueblo que reducir la inflación a 0. Pensé que si fuese la Corte Suprema. Y no, eso es un trámite. Pero escúchame, están desde el 2009 sin poder nombrar defensor del pueblo. 2009. Exactamente. Y después tenemos, Pato, último, el defensor de niños. ¿Te acordás que acá se aprobó la designación de María Paz Bertero, que había sido cuestionada por la Libertad Avanza? Bueno, eso se tiene que aprobar en el Senado y todavía no sucedió, así que tiene como una designación a medias. Como el gran contradictor. Exactamente, una de las grandes peleas que por ahí no ocupó los primeros planos, pero... Esto tenía que ver con un momento... Yo iba a decir de epifanía, pero donde la oposición estaba muy bien, porque se habían juntado el peronismo con lo que era Encuentro Federal y eran los libertarios eran 30 y pico, ahora se cambió todo. Cambió todo el escenario. Obviamente. Esa articulación opositora difícilmente la veamos en 2026.
Y lo último, más anuncios del gobierno, que te acordás cuando vino Alejandro Cacase acá, diputados, por el presupuesto anunciaron que iban a mandar una segunda versión de la ley bases y una segunda versión de la famosa ley hojarasca, que es la que elimina determinadas leyes que quedaron obsoletas, ¿no? Bueno, son otros de los temas que el gobierno quiere tratar. Pero perdóname, ¿hubo hojarasca 1? Hubo hojarasca 1, pero nunca se trató. Eso te iba a decir. Ya estamos en la versión 2 y la 1 todavía. Claro, no me confundan, claro. Nunca se trató, pero está, el proyecto está ingresado. Pero bueno, ya hablan de la 2, ¿viste cómo es? Y la ley bases, yo no sé con lo que viene, pero digo, con esta conformación de diputados y senadores, podría tener un trámite más sencillo, ¿no? Una aclaración. En una reunión que hubo hace 2 semanas que participó Sturzenegger con diputados de La Libertad Avanza, se planteó el debate respecto a seguir avanzando con leyes inmensas que incluyen temas muy distintos que después en la votación en particular se te pueden terminar modificando. Y ahí Sturzenegger, que es el principal impulsor de estas leyes inmensas, ¿te acuerdan que la ley base se llamaba en su momento la ley ómnibus por el tamaño que tenía? Es decir, bueno, un poco aprendimos de los errores, vayamos avanzando proyecto de ley para que no nos vuelva a pasar esto en el recinto. Porque acá hay que prestar atención a lo que pasó en la Cámara de Diputados la semana pasada. Más allá de que el gobierno logró sancionar el presupuesto, en la votación en particular, más allá de la fuerza por las elecciones y por el número en la Cámara de Diputados y por ser la primera minoría, se logran articular algunos frentes opositores para voltear en particular. Y eso el gobierno seguramente va a tener que prestarle atención en el futuro. Sí. Además, históricamente la Cámara de Diputados es más difícil de alinear que la de senadores. En el Senado absolutamente puedes ser un candidato de la oposición, pero los senadores oficialistas de cada provincia responden puntualmente al gobernador. En diputados también pasa, pero tenés algunos sectores con más independencia. Entonces, bueno, es más difícil, tenés que contar de a uno los votos y se complica. Sí, para bien y para mal, porque el Senado, lo pienso, fue así durante 2 años. No se podía hacer nada por la mayoría opositora, ahora lo tenemos más o menos ordenado para ir avanzando. Sí. Bueno, último, eso fue, lo que viene, ¿no? Lo que viene, la Agenda 2026 en el Congreso, que va a estar bastante intenso, ¿no? Bastante movido. Ahí están las imágenes de lo que es la ciudad de Buenos Aires, pleno centro, un sol que te parte. Vieron que se derritió el pavimento de Aeroparque en el día de ayer, hubo demoras por 6 horas, estaba derretido el pavimento, el asfalto de Aeroparque, así que varios problemas. En un rato, contando todo esto que tiene que ver con lo que pasa en el vínculo entre nación y provincias y lo que sucede con los senadores y lo que pasó con el resultado, María Caferata. La pausa, 11:23, ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, orden del día, mucho tráfico de información en este corte entre mis compañeras y yo. Y vamos con María Caferata y todo lo que deja la votación del Senado con el presupuesto 2026. Caferata, a ver. Dale, Pato, hagamos una croniquita. Sí. Si te parece un poco de lo que pasó el día viernes, momento insólito, hablabas con los senadores y con los asesores respecto a estar sesionando un 26 de diciembre, Sí. los senadores viajando el 25 de diciembre para llegar a tiempo a la sesión, fue bastante insólito. A ver, el dato de diciembre va a ser que el gobierno, pese a el golpazo que había recibido en la Cámara de Diputados, logró sancionar el presupuesto 2026, que es por primera vez el presupuesto que es redactado por Javier Milei, ¿no? Recordemos que durante 2 años se había prorrogado el gobierno de Alberto Fernández por los tironeos que había con la oposición y el temor sistemático a que en la votación particular le modificaran artículos, que es lo que sucedió, con la salvedad que, si bien Javier Milei advirtió que podía vetar la ley si recibía modificaciones, se terminó echando atrás, aceptó la eliminación del capítulo 11 que llevó a cabo la Cámara de Diputados y avanzó con esta sanción. María, te hago una pregunta formal, dígame. Vos seguramente la sabés, pero digo, debe haber en el Ministerio de Economía alguien específico, más allá del ministro de turno, que se dedica a redactar el presupuesto, me parece. No, porque es una cuestión muy técnica. Sí. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que estuvo el viernes. Claro, pero debe haber alguna línea, porque digo, los ministros, a veces tenés ministros de 6 meses, de 1 año, algunos están 2 años, pero esto requiere de mucho método de la redacción del presupuesto. Sí, parece, ahí ¿no? es Guberman, que ha trabajado con presupuestos hace 20 años más o menos. Ah, está, claro. Después, no, bueno, el ministro de Economía, Luis Caputo. Exactamente, cada baja una, las líneas, sí. Pero, y cada las áreas del gobierno tienen que presentar para qué necesitan recursos, salud, cada área hace pedidos también. Sí, pero junto con la línea política hay un trabajo técnico que es un trabajo técnico muy preciso y complejo, me parece, ¿no? Pero bueno, y eso lo decía Caro recién, durante la sesión hubo una intensa actividad con presencia de funcionarios nacionales. Claro. Estuvo Carlos Guberman en la oficina de Patricia Bullrich, ahí en la planta baja. También fue Diego Santilli, también estuvo presente Lule Menem, incluso se lo vio en los palcos ya desde temprano en la sesión. Hubo toda una decisión de parte de Casa Rosada de que hubiera una mesa operativa del gobierno trabajando codo a codo con Patricia Bullrich para evitar sorpresas. Nadie quería que se volteara el capítulo 2, que era la gran incógnita de la jornada, porque ya todos sabíamos bastante que tenían el número para sancionar el presupuesto. La duda era si la sanción iba a ser ese viernes o en cambio iba a pasar a diputados de vuelta por la introducción de una modificación. El gobierno puso a todos sus principales dirigentes de la mesa política a trabajar y a colaborar con Bullrich para que el presupuesto saliera casi más cambios. También Santiago Caputo desde Casa Rosada, y todo articulando alrededor de Patricia Bullrich. Yo acá lo planteo podemos hablar de 3 victorias del gobierno el viernes. Obviamente, la primera victoria la consiguió Patricia Bullrich cuando logra avanzar con la votación por capítulos y no por artículos, que era como quería el peronismo, con toda una discusión reglamentaria muy fuerte, pero que en el Senado no se había planteado antes. Se había logrado en la Cámara de Diputados, pero el Senado estaba siendo más reactivo a ese tipo de votaciones. Obviamente la votación por capítulos, que implicaba que iba a ser más difícil voltear el artículo 12 y el artículo 30 referidos a financiamiento educativo y en ciencia y técnica y la educación técnica, porque incluía otro tipo de otros artículos que referían a coparticipación, financiamiento de bosques nativos y demás. Logran avanzar primero y principal con la votación con capítulos, pero seguía el temor, porque en la Cámara de Diputados también se avanzó con votación con capítulos y después no solamente le voltearon el artículo 75, sino que todo el capítulo 11. Claro. Eso es curioso, porque en diputados la estrategia no les funcionó y en el Senado sí, ¿no? Ahí fue una votación por capítulos que terminó jugando a favor. Después, la segunda victoria obvia es la sanción del presupuesto el día viernes sin más cambios y poder finalizar el año con la sanción del presupuesto 2026. Y yo también menciono acá el hecho de haber podido romper el peronismo. Lo decía en el bloque anterior, Pato, el
el gobierno no necesitaba los 3 votos de Sandra Mendoza, de Guillermo Andrada y Carolina Moisés para aprobar el presupuesto. Tampoco los necesitaba para aprobar en particular el capítulo 2. Pero forzó y presionó para poder tenerlos, para poder ofrecer una imagen de que el presupuesto iba con el acompañamiento de todos los partidos políticos. No solamente con los aliados de siempre, fueron todos los gobernadores prácticamente que acompañaron, fue el PRO, fue la Libertad Avanza, es el dato político, fue el radicalismo y incluso el peronismo, que no era necesario, pero se decidió avanzar. Y esto hay que prestar mucha atención, porque si pueden romper el peronismo para esta votación que no era necesaria, ¿qué va a pasar con lo que decía Caro con la designación de los jueces de la Corte Suprema? Porque hasta ahora el peronismo se jactaba de decir yo tengo un tercio vetador. Entonces, si vos querés negociar a los pliegos de la Corte Suprema, vas a tener que negociar conmigo, vas a tener que negociar con Cristina, porque yo acá tengo 28 senadores que te garantizan que no vas a tener el número para aprobar un pliego. Bueno, con un peronismo roto, ese escenario cambia. Entonces, cambia toda la dinámica de la negociación que había hasta ahora en el Senado. Sí, porque además, si vos mirás el recinto, tenés los 28 del Interbloque Popular, que se llama ahora, y del otro lado los 44 del oficialismo y aliados. Y para aprobar un pliego de la Corte necesitas 48, o sea, te faltan 4 votos. Claramente necesitan sí o sí del peronismo para nombrar esos cargos. Bueno, lo del viernes es una señal de alerta, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Ahora, ¿con cuántos votos se sancionó en el Senado? Lo mencionabas en los títulos, vamos a la próxima placa. Fue 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención de la cordobesa Alejandra Vigo. Esto es sin el capítulo 11, es decir, la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario que implicaban las derogaciones no van a terminar apareciendo. La coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires, que hay un fallo de la Corte Suprema, también estaba en el capítulo 11. Ahí Jorge Macri va a tener que seguir negociando y está amenazando con presionar de vuelta a través de la Corte Suprema para que le cumplan. La modificación de la ley de zonas frías respecto a el régimen tarifario de la energía, el financiamiento del Poder Judicial. Hay muchos puntos que quedaron afuera del presupuesto y que el gobierno va a tener que resolver de manera discrecional o con nuevos proyectos de ley a ver cómo hace para reorganizar las partidas. Ahora, ¿cuál es el dato de la mayoría que consiguió el gobierno? ¿Quiénes son los aliados que consiguió el gobierno que permitieron sancionar el presupuesto con esta mayoría? 3, a los 20 senadores de la Libertad Avanza, con una Patricia Bullrich con un protagonismo indudable y que logró juntar esa mayoría. Que, perdóname, el otro dato ahí es que, bueno, hay que recordar que multiplica por 3, por lo menos, el oficialismo la cantidad de senadores. Tenía 6, 7 senadores. Con el regreso del senador por Formosa pasa a 20, claro, una cosa, sí, más que duplicar, obviamente. No solamente eso, que es un dato aritmético resultado de las elecciones nacionales, sino que amplió las alianzas potenciales, una fortaleza propia que permitió ampliar. Un peronismo con los bloques divididos es primera minoría prácticamente, ¿no? Exactamente. Claro. 10 de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical después se dividió al momento de la votación del capítulo 2. 3 de Convicción Federal. Convicción Federal es este bloque peronista que rompió hace un par de años. Después vamos a hacer más hincapié en eso. Los 2 senadores del Frente para la Concordia de Misiones, los 2 senadores de Santa Cruz que estaban en duda, Camau Espínola de Provincias Unidas, y después tenés a Eddie Terenzi, a Luis Juez, que tiene su propio monobloque, por eso no lo incluí dentro de los 3 del PRO, Beatriz Ávila, la neuquina Julieta Corrosa y después la salteña Flavia Rollón. Flavia Rollón es Gustavo Sáenz, ¿no es cierto? Así que ahí hay bastante presencia peronista. Ahora, yo te voy a mostrar estas 3 fotos, a ver si los identificas. Estaban enojados con algunos kirchneristas porque dicen que fue una designación de Massa. Bueno, Massa también fue elegido por Cristina para ser ministro de Economía. ¿Quién? ¿Gustavo Sáenz? No, Flavia Rollón fue elegida secretaria de Energía por Massa, claro. Bueno, pero ya trabajaba políticamente con el gobernador salteño. ¿No? Pero Sáenz tiene vínculo con Massa. Claro, por eso todo tiene que ver con todo. Claro, son muy cercanos. Claro. Sí, claro. Y ahí te mencionaba. Perdóname, fue candidato a vicepresidente con Massa una vez. Claro. Por eso, entonces. Claro. Sí, ahí siempre hay arranca la interna peronista respecto a, bueno,
Massa, que hoy en día tiene una sociedad política con Cristina Fernández de Kirchner, no solamente en la conducción en el Congreso, sino en términos políticos respecto a cuál va a ser el liderazgo de Unión por la Patria, como quiera llamarse, de acá al 2027, bueno, Massa tiene un vínculo con los 3 senadores que votaron con el gobierno. En este caso estamos hablando de, ahí están las fotos, si quieren las vemos, Carolina Moisés, senadora de Jujuy, fue diputada hasta hace un año, Guillermo Andrada, que responde directamente al gobernador Raúl Jalil de Catamarca, y después Sandra Mendoza de Independencia, Osvaldo Jaldo. Estos son casi todos los de convicción federal, que es este bloque disco, lo que se reveló ante la conducción de José Mayans, excepto Rejal, que es el senador de La Rioja, que se fue en el marco de la disputa con Cristina por la presidencia del PJ Nacional, pero estaba más cerca de Quintela en términos de votación ideológica, para decirlo. Y Salino de San Luis, que es el presidente del bloque, ¿no? Exactamente, me he olvidado de Salino. Y una cuestión que es importante, María, de lo que vos decís, porque claro, ahora viene el tema de la reforma laboral, y hay que recordar que la verdad, este bloque peronista en el Senado nunca se rompió. Cuando le tocó ser oposición con Alfonsín, todos votaban en contra de la reforma laboral de Alfonsín, absolutamente. Cuando llega la ley Banelco, también todos. Y es cierto, hay que recordar el momento de los 4 años donde Pichetto era el jefe de bloque del Senado, donde Pichetto tenía cercanías con Macri, termina como candidato a vice de Macri, pero esta partición de 3 senadores votando con el oficialismo es muy difícil registrarla en los 40 y pico de años de vida democrática. Hubo casos, por ejemplo, con la ley bases de la aprobación en particular del RIE. Cierto. ¿Se acuerdan? Ahí, claro, Moisés también acompañó, creo que Guillermo Andrada también. La diferencia acá es la aprobación del presupuesto, si querés, por eso podían acompañar, porque pueden decir los gobernadores lo necesitan, y acá Sandra Mendoza responde a Jaldo, Andrada responde a Jalil, y Moisés, si bien es jujeña, tiene una sociedad política tanto con Jalil como con Sáenz, ¿no es cierto? Más allá de que no forma parte de esas provincias. La gran sorpresa fue que votaron a favor del capítulo 2. Claro. Que era la gran estrategia que tenía el peronismo con un sector del radicalismo para intentar voltear en la votación en particular. Hubo una reunión de Convicción Federal previo a la votación para definir qué hacer, pero la verdadera sorpresa que hubo fue en términos de que iban a votar también el capítulo 2. Y vuelvo a insistir sobre lo mismo. Y el gobierno no los necesitaba. Porque después, vamos a la próxima placa si quieren. La aprobación del capítulo 2 termina saliendo con 42 a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. El incremento tiene que ver con la mitad del radicalismo que termina votando en contra de un capítulo que lo que hace es eliminar los pisos de financiamiento de la educación y la ciencia y técnica. Fundamentalmente habían 2 artículos que eran muy delicados para el radicalismo. Uno, el artículo 2, que implicaba la posibilidad de interrumpir las transferencias de los fondos a las universidades por parte de la Secretaría de Educación si había una falta de información sobre cómo se iban a hacer esos recursos, es decir, una discrecionalidad en la transferencia. Y después el artículo 30, que tenía que ver con la derogación de 4 leyes que incluían, por ejemplo, el 6% del PBI para inversión en educación, la progresividad hasta ya el 2031, 32, no me acuerdo, del 1% en inversión en ciencia y técnica, y también el piso que tenía que ver con la educación técnica. Estos 2 temas que eran muy sensibles al radicalismo, la bandera de educación pública, llevó a que se rompiera. Ahora, incluso así, sin los 3 votos del peronismo, hubiera podido alcanzar el número. Entonces fue una demostración de fuerza en ese sentido. María, también. algo me contaste, pero también, Caro, pero ¿por qué no se insistió más en diputados con estos artículos? En diputados se mencionaron los 2, más que nada el vinculado a la derogación de los pisos de inversión. Que era el 30. El 12 no, el 30. El 30, Unión por la Patria hizo hincapié. Lo que pasa es que, claro, toda la atención de diputados se trasladó al 75, que era donde se derogaban las leyes de universidades y discapacidad. La pelea se concentró ahí y medio que lo otro pasó desapercibido, pero sí hubo advertencias. Sí. Recuerdo a Itai Hackman, por ejemplo, uno de los protagonistas en la comisión de presupuesto planteando en contra de este artículo. Pero insisto, se priorizó lo otro, ¿no? Se priorizó la otra batalla.
Bueno, ¿y te queda algo más pendiente? Quería sí, resaltar. Hay que ver ahora qué consecuencias hay al interior del peronismo de esta diferenciación, pero lo que es lo más importante es la ventana de oportunidades que se le abre al gobierno a partir de esta nueva mayoría, específicamente lo que tiene que ver con que si no tenés un peronismo que está unido en el Senado, que te funciona como un tercio vetador, como tenía en su momento el gobierno en diputados, bueno, acá en el Senado, si podés romper ahí, entonces la lógica de las alianzas se vuelve distinta. Va a ser una discusión, que es una discusión más amplia que tiene que ver con el problema de liderazgo que está teniendo el gobierno, con un lado con Axel Kicillof preparado para lanzar ya su candidatura en el 2026 y una Cristina Fernández Kirchner que está hace una semana internada por un caso de peritonitis. Hay que hacer un seguimiento porque el peronismo pasó de tener un gran triunfo en la Cámara de Diputados a mostrar una debilidad importante en el Senado. Totalmente. Donde además a mí me parece que esto no garantiza que siempre estos 3 senadores voten con la oposición de ninguna manera. No. Pero lo que uno ve, como vos contás, es que es tan complicada la situación del peronismo que uno en el ni corto mediano plazo no ve quién puede lograr unir tantas partes sueltas y decir, che, volvamos a hacer un bloque importante de 28 senadores. No sé cuánto puede avanzar el oficialismo en estas disidencias, pero la reunificación peronista por ahora parece complicada, ¿no? No, en este momento tenés por un lado a Cristina, por otro lado a Sergio Massa, que también está viendo que va a ser el 2027. Por otro lado tenés a los gobernadores que están decidiendo, nosotros somos un actor de peso en la negociación con el gobierno, Cristina no nos conduce, vamos a negociar para mejorar la situación en las provincias, y después por el otro, Axel Kicillof, que va a buscar tener ese rol de unificar, va a empezar a recorrer las provincias a partir de febrero y de marzo, pero un liderazgo que no es reconocido por el resto de los gobernadores. Kicillof, que la verdad que esto era un dato, yo lo estaba esperando, y después veía que era como la gran espera de parte de muchos, que era un momento para que Kicillof dijera la semana pasada en el lío entre Grabois y La Cámpora, en Quilmes y Lanús, que dijera de qué lado estaba, ¿no? O cuestiono a los dos, o me acerco a uno, o respeto el rol de los jefes municipales. Bueno, no dijo nada. Nada. Debe haber dicho, esta vez no tengo nada que ver. Me declaro presidente. Sí, pero profundiza la partición, ¿no? Y en la Cámpora había una desconfianza de que Kicillof había estado detrás de unas medidas de Grabois. Acá hay una desconfianza que va más allá de la interna que tiene el peronismo estructural en la provincia de Buenos Aires, que es el rol de Juan Grabois, que funciona siempre como un átomo suelto, que él sostiene que su conducción es Cristina, pero siempre juega por afuera, porque él tiene su propio movimiento que viene con otro origen, que es Patria Grande, el MT, las organizaciones sociales, y que se tensiona. ¿Ya pasó con los gobernadores o la pasa con los municipios? Cuando pasa con los municipios, qué sé yo, casi no tengo dudas de que Sergio Massa en algún momento dijo, yo te avisé. Porque Massa había sido el gran destinatario de todas las diferencias y el que más alertaba de que no quería. Fue número 3 de diputado Grabois, ¿no? Sí. Bueno, pregunto, Ramos, de la agenda que anunciaste, la agenda potencial, ¿qué sería? ¿A partir del 16 de febrero? ¿A partir del 1 de febrero? Hay que esperar la nueva convocatoria a extraordinarias. La fecha de votación estimada para la reforma laboral es el 10 de febrero. Intuyo que también ese día... 10 de febrero. 10 de febrero. Se trataría ese día también ley de glaciares. Pero bueno, veremos qué marca el decreto y también qué temas, si solamente van a ser esos 2 temas o si se amplía también el temario, porque incluso el temario original también tenía reforma tributaria y todavía el proyecto no ingresó. De modo que bueno, vamos a estar atentos al nuevo decreto y ya después apuntaremos a marzo, Pato, 1 de marzo. Bueno, recordamos esto, uno supone que entonces si se trata reforma laboral en febrero, será un mes donde habrá mucha reunión por parte de quienes quieren conformar un bloque opositor y por parte del propio gobierno. Ya a finales de enero van a empezar las conversaciones y las negociaciones, hay que prestar atención a qué es lo que hace la CGT. Y fundamentalmente, ¿cuál es el texto final que se va a buscar aprobar en el recinto? Porque el dictamen fue, como lo decía Caro, algo que Patricia Bullrich buscó
cerrar para aunque sea te haga un dictamen. La negociación continúa, el radicalismo está pidiendo modificaciones, los gobernadores están pidiendo modificaciones y principalmente la CGT está pidiendo modificaciones, que hay una idea de que los derechos sindicales no me los vengas a tocar. Entonces hay que ver cómo se da esa negociación y vuelvo a insistir con gobernadores que suelen prestarle bastante atención a la CGT y un gobierno que no quiere tener una guerra abierta con la CGT. La movilización se la esperaban. Un paro general es otra cosa. Ahí es muy interesante esto que decís, porque históricamente Bullrich tiene una historia de confrontación con la CGT, ¿no? Desde el gobierno de la Rúa, que sigo sosteniendo. Hoy lo escuché hablando a Tauche, digo, a lo mejor este rol preeminente y preponderante que tuvo Bullrich en el tema del presupuesto, a lo mejor para evitar rispideces, porque no la quieren desde que le decía, ¿te acordás? Era Moyano el que decía la piba, ¿no? No la quieren desde ahí, hace 20 años a Bullrich. Sí. A lo mejor si quieren limar asperezas, me estoy imaginando esto ahora, a lo mejor no es Bullrich el principal canal de diálogo, ¿no? No sé. Hoy en este momento no está haciendo. Hay diálogo de la CGT yo lo escuché a Tauche, través, por ejemplo, de Moyano y otros integrantes de la central gremial con el gobierno. Bullrich no es uno de esos canales de negociación y en principio está predominando la línea negociadora que ha permitido cierta paz social en términos de movilización callejera con participación de la CGT. El gobierno no quiere un paro general y no quiere la CGT realmente poniendo todos los fierros, porque no fue lo que pasó la semana pasada, ¿no es cierto? Es una situación que se buscó evitar los últimos 2 años y que se va a volver a buscar evitar en febrero. Hay que ver si termina predominando la línea negociadora o la línea más dura del propio Javier Milei de avanzar con fuerza con las reformas. De todas maneras, es Bullrich siempre una protagonista muy singular. Digo, es cierto que este era un gobierno que tenía apenas 6 senadores, mucha inexperiencia, pero Bullrich deja el Ejecutivo el día 10 como ministra y se incorpora el día 11 al Senado y es una protagonista central en la Cámara de Senadores. Antes del 10 de diciembre ella ya estaba caminando los pasillos del Senado. Totalmente. Y es más, el día Pero en un viernes, partido más estructurado le dicen, no, vení del Ejecutivo, no es que venís y sos la dueña de la negociación. Tenés que hacer un cursus honorum. Te digo que algunos libertarios mostraban ciertos resquemores hacia el liderazgo de Bullrich. Pero sí hay que decirlo, en la sesión del viernes, apenas arranca el debate del presupuesto, Bullrich se levanta de su banca y sale a recorrer pasillos y oficinas, incluso de opositores. Hiperactiva Patricia Bullrich y un cambio total de impronta de lo que era el oficialismo previo, ¿no? Sí. Bueno, nos tenemos que ir, vamos a despedirnos. Hasta aquí todo. ¿Algo pendiente, Caferata, no? Mañana vamos a charlar un poco de qué nos quedó al último año 2025 de Javier Milei. Bueno, un año con enormes tropiezos hasta octubre y con un buen final, me parece, ¿no? Bueno, ahí estamos. ¿Algo pendiente, Ramos, no? ¿Nos reencontramos 2026 quizás? Sí, por supuesto. Más pronto que tarde. Por ahí la veo a Débora Durieta, así que nada. ¿Hace calor, Deborita? Bueno, dice que hace mucho calor, 37 la máxima prevista para hoy, más o menos para la 1 o 2 de la tarde. Nada más, muchas gracias, buenos días y hasta mañana.